No sé si habrá que dar el tema, pero creo que el himno que se cantó lo dice todo. Hazme una fuente de bendiciones. Y cuando se habla de hazme una fuente de bendiciones, significa cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro deber. Creo que lo resume muy bien lo que es este himno. Entonces esperamos que el Señor nos bendiga en lo que hemos de tratar en esta mañana. Voy a leer en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Si bien es cierto, vamos a considerar 2 Timoteo 4, 1 al 5, pero es importante leer también Colosenses 4, 17, sabiendo que el tema tiene como nombre cumpliendo el ministerio. Y en Colosenses 4, 17 dice, y decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Bueno, nuestra hermana Paulina ya oró, así que estamos en las manos del Señor para entregar el tema. Alguien dijo en cierta oportunidad, servir a Dios no es una obligación, sino un principio. Y yo creo que es una gran verdad, no es una obligación. La verdad que cuando se hacen las cosas por obligación, no tienen valor, no tienen sentido. Pero cuando las cosas nacen, tiene otro propósito, porque realmente lo que uno quiere, lo que uno siente, nace del corazón. Parte de nuestra vida cristiana, este sentido, y tiene que ver el servicio en alguna área dentro de la iglesia. Porque todos, sin excepción, hemos sido provistos por diferentes dones y habilidades que tenemos que desarrollarla dentro de la iglesia, de acuerdo a las necesidades que la iglesia tenga. Y el propósito, obviamente, siempre va a ser servir a Dios, pero a la vez también servir al pueblo o edificar a la iglesia. Es la consecuencia. Y es triste ver el cristianismo de hoy, muchos que en un día sirvieron al Señor, hoy no quieren comprometerse, no quieren servir a Dios y desarrollar sus dones, sus habilidades, y se conforman solamente con congregarse. Y ni siquiera lo hacen con fidelidad. Esporádicamente, cuando quieren, cuando desean, en el momento que quieren, cuando están de ánimo, y asisten cuando les nace, pero no realmente por compromiso y convicción de lo que son. Y siempre que vienen con una mirada escrutadora, mirando hacia el lado y muchas veces cuestionando. El que está al lado, al que predica, al que enseña, el que cumple alguna función, siempre mirando, pero no vienen 100% a adorar y glorificar a Dios. Siempre buscándole, como hay un dicho popular, las 5 patas al gato. Se la buscan, no se la encuentran, pero en la próxima se la encuentro. Y parece que esa es la realidad. Solo se preocupan de enfocarse en sus proyectos, sus metas, su vida personal, alcanzar sus logros, alcanzar el bienestar en esta tierra. Ese es el todo de la vida. Si bien es cierto Cristo murió por mí, si bien es cierto se predica la palabra, si bien es cierto se habla de las cosas de Dios, pero yo estoy enfocado en mí, en mis logros, en lo que yo soy, en lo que yo quiero, en lo que yo ambiciono. Miramos muchas veces para el lado. Yo tengo un vecino que cuando yo lo conocí llegó a la casa, la verdad que ellos no tenían auto. De la noche a la mañana tuvieron un autito, mejor que el mío que tenía yo, porque el mío nosotros salíamos empujándolo y llegábamos empujándolo. Pero el hecho está en que él tenía un buen auto, pero después de eso lo cambió por otro mejor. No lo sabían manejar. La señora una vez que iba atrapada con un espejo en una reja y me dijo, vecino, ¿usted podría ayudarme? Ya yo le ayudé, pero no me saludaba, solamente había que ayudarle. Después de eso se compró ese auto, después se compró una camioneta, después se compró otro auto, después otro auto. Y yo decía, ¿de dónde estarán dedicados a alguna cosa mala? Porque uno siempre piensa mal. Pero el hecho está, decía, para aprovechar el negocio, una de esas cosas. Pero el hecho está en que yo lo miraba y decía, ¿cómo progresa tanto? Y yo, como dicen los de, no
es cierto?, que tienen que ver con esta teología de la prosperidad. Yo que soy hijo del reino prospero y él que es hijo de Satanás prospera. ¿Dónde está el problema? A lo mejor no estoy caminando con él, no soy hijo realmente del rey, que es el dueño de todas las cosas, rico y tiene todo. ¿Y por qué el Señor no me bendice? Pero Él no bendecía. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a mirar para el lado los avances de los demás, el crecimiento de los demás, el desarrollo de los demás, y nosotros, ¿por qué nos quedamos pegados ahí? ¿Se fija? Entonces, las metas, los propósitos, que son muchas veces humanos, pero nosotros no queremos prosperar dentro de lo que significa la obra de Dios, servir a Dios. Si escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que este no es el deseo de Dios. Vemos una desobediencia a Dios, y este es el gran drama, en que no le tomamos el peso, la desobediencia. Desde el Génesis al Apocalipsis, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Obediencia. Es el todo. ¿Y quién es el máximo exponente de la obediencia en la Biblia? ¿Quién será? Jesús. Jesús fue el máximo exponente de la obediencia. Por lo tanto, nosotros tenemos un mensaje de parte de Jesús, un testimonio de parte de Jesús, y tiene que ser un concepto de vida a la obediencia. Y a veces lo que menos tenemos. Vemos una desobediencia a Dios, a su voluntad, una falta de amor real y genuino, pero sí un amor a lo terrenal, a los deseos de la carne, al mundo, a todo lo que tiene que ver con esta vida. Si hay una cosa que a mí me llama la atención y que una vez comentaba con alguien, es el amor a los clubes de fútbol. ¿Se fijan ustedes cómo se ama el Colo-Colo? Espero que ninguno de ustedes sea aquí amante de Colo-Colo, porque a mí no me gusta. Pero el hecho está en que hay otros que son amantes de la U. Los que somos universitarios amamos la U, los que no aman el Colo-Colo. Pero el hecho está cómo son antagonistas los unos de los otros. Y yo le decía a uno que era de Colo-Colo, ¿tú te cambiarías a la U? No, dijo, no, ni por nada. Dijo, no, porque el archirrival, y no, yo prefiero morir, dijo. Y qué interesante, yo decía, ¿y tú estás dispuesto a morir por Cristo? Si tu equipo anda mal, si tiene este problema, el otro problema, ¿tú lo dejas y te cambia a otro equipo? No, dijo, yo sigo fiel. ¿Y por qué cuando pasan las cosas en la iglesia nosotros, qué es lo primero que hacemos? Abandonar la iglesia y nos cambiamos, nos vamos a otro lado, dejamos las cosas de Dios. ¿Quién es más importante entonces? ¿Es que acaso el rey Arturo Vidal murió por ti? ¿Es que acaso el niño Maravilla murió por ti? Porque tienes más valor que Cristo. Y somos grandes seguidores a veces de los deportistas. Amamos los deportistas y hablamos de ellos y esto y lo otro y con convicción nos brillan los ojos. Pero cuando hablamos de Cristo, lo hacemos con esa misma convicción y aún más grande, sabiendo de que Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí está vuestro corazón. Ese es uno de los grandes dramas. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones miran y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestras obras y actitudes demuestran nuestra fe y amor a Dios. Muchos viven preocupados por saber si Dios va a utilizarlos de alguna forma en su obra. Hay otros que piensan que en realidad no merecen ser llamados a trabajar por el Señor. No tengo cualidades, no tengo nada, no tengo ningún atractivo, no tengo habilidades para nada, en realidad no sé qué pudiera hacer. Y cuando pase una edad, ya empezamos los 60, 65 años, ya empezamos a decir, en realidad ya estoy viejo, estoy cansado, se me olvidan las cosas, y ya no tenemos la energía para trabajar. Y cuando son muy jóvenes, no, es que tengo que formarme el futuro, tengo que estudiar, y se dedican a estudiar, y los papás no es que el niño está estudiando, día domingo está estudiando, está preocupado que tiene que sacar su carrera, tiene que ser titulado, tiene que llegar a este logro. Entonces, el día del Señor no importa aquí, de lunes a domingo, es solamente para mis logros personales. Y se nos olvida el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios, pues. Se nos olvida.
¿Qué tiempo tenemos? Esta falta de dirección tiene sus raíces en la falta de entusiasmo del mismo creyente. Hay muchos que no reconocen el llamado verdadero de Dios para sus vidas y piensan que no lo han tenido. Si estamos esperando por un encuentro como el del apóstol Pablo en el camino a Damasco, es posible que nos llevemos una gran desilusión. Mi mamá siempre me decía, espérate sentadito nomás, si te va a ocurrir esto. Y parece que muchos hermanos estamos esperando ese llamado, como lo recibió Pablo, y estamos sentaditos esperando que el Señor nos llame. Pero no hacemos nada por tener una relación personal con el Señor. Todos tenemos un llamado a servirle porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Y este es un llamado, al igual que lo son muchos otros pasajes de las Escrituras, que se aplica a diferentes circunstancias de nuestra vida y que nos mostrará la dirección y servicio a realizar. Comprenderemos el llamado de Dios cuando permitamos al Espíritu Santo, que mora en nosotros, guiarnos en la obra gloriosa de nuestro Señor. Ninguna criatura creada por Dios carece de la capacidad de servirle en su obra. Desde el momento que fuimos llamados para ser salvos, también nos capacitó para servirle. Y aquí tenemos un consejo muy especial del apóstol Pablo a Arquipo. Antes de finalizar su carta a los colosenses, el apóstol Pablo acostumbraba a despedirse de los hermanos colaboradores de aquellas iglesias, y en esta carta les pide a los lectores que le transmitan un mensaje importante a una persona llamada Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor, Colosenses 4:17. Entonces, ¿cuál era la solicitud que Pablo le hace? No le dijo, da diezmo, no le dijo, hace esto, hace lo otro. No. ¿Qué le está diciendo? Cumple tu ministerio porque todo lo demás está dentro de ese ministerio. Que Arquipo a cualquier costo cumpla el ministerio que el Señor le había otorgado. El Señor se lo había dado. Significa que cada uno de nosotros que estamos aquí, desde el momento que el Señor nos llamó para ser su pueblo, nos dio también capacidades para servirle. Nos dio dones, nos capacitó para ser útiles en su obra. Aquí no hay ningún inútil. No existe ningún inútil. Todos estamos capacitados para servir a Dios. Que nos creamos inútiles, ese es un arma muy poderosa que el diablo ha ido colocando en nuestra mente y en nuestro corazón para anularnos. Pero ninguno de nosotros no está capacitado para servirle. Posiblemente Arquipo era uno de los líderes principales de la iglesia de Colosa que estaban en casa de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado, y coadjutor nuestro, y a la amada Apia, y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa, Filemón 1 y 2. Miremos bien, a Arquipo se le pide que considere el ministerio que recibió en el Señor y que lo cumpla. Aquí no está diciendo que se lo dio una denominación o se lo dio un hombre. Se lo dio el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un ministerio. Nos ha capacitado. No ha sido el pastor de la iglesia, no han sido los ancianos, no han sido los profesores de escuela dominical, no ha sido la denominación que nosotros, a la cual pertenecemos. Es el Señor personalmente que nos ha capacitado para servirle a través del Espíritu Santo. No se da una información aclarando cuál era el ministerio al que se alude, y muchos creen que Arquipo era hijo de Filemón y que estaba activo en la iglesia en Colosas. Tendrá mayor significancia este versículo para nosotros si asumimos que nos llamamos Arquipo y que oímos al Espíritu de Dios que nos habla. Considera, analiza atentamente, piensa en quien te habla, el ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumpla. ¿Nos hemos detenido a pensar en esto nosotros? ¿Nos hemos detenido a pensar si es realmente Dios que nos está hablando? Y muchas veces a lo mejor no lo hacemos, porque solamente nos damos un trabajo de leer las Escrituras, pero no de meditarla, analizarla. Porque el meditarla y analizarla nos demanda compromiso. Porque yo tengo que empezar a revisar mi vida. Y tengo que empezar a tomar decisiones.
Y esas decisiones muchas veces son cambios que tengo que hacer, compromisos que tengo que adquirir. Y es preferible leerla porque me quedo con aquellos pasajes que son más cómodos, que son más agradables, que no me exigen cambios. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido algún servicio de manos del Señor y un día Él personalmente nos demandará que demos explicación, cuenta de lo que hemos hecho con Él. Ahora, ¿nos preocupa o sentimos temor el hecho de que el Señor un día nos va a pedir cuenta? ¿Realmente nos preocupa o somos indiferentes a lo que diga y haga el Señor? ¿Qué representa Dios en mi vida? ¿Es el soberano? ¿Es el Rey de Reyes? ¿Es el Supremo? ¿Es el Todopoderoso? ¿O simplemente es un Dios? Porque si realmente lo consideramos el soberano, el Señor, debiéramos temblar ante su grandeza. Debiéramos caer postrados ante el Santo, Santo, Santo. Debiéramos caer humillados. Y debiera producirse un efecto tan grande en nuestra vida que no podríamos dejar de decir lo que ha significado el trabajo de Dios en nuestra vida, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántas excusas tenemos para no cumplir con lo que el Señor nos manda? ¿Mucho trabajo? No tengo tiempo. El trabajo me demanda mucho tiempo. Hoy en día las pérdidas de trabajo están a la orden del día. No vaya a ser cosa que por exceso de trabajo y usted se está cansando mucho, el Señor no lo vaya a librar de eso y vaya a quedar sin nada. Estudios. Dedicado al estudio, porque tengo que lograr mi título. Tengo que lograr esto. ¿Y todo esto es para la gloria de Dios? ¿O solamente es para mi gloria? ¿Para mis beneficios? Una de las razones para no servir son las dificultades. Satanás, en la medida que seamos fieles, siempre se va a oponer. Y eso lo vemos en diferentes siervos en la Biblia, cómo Satanás fue actuando con ellos. Por ejemplo, Nehemías dirigía la reconstrucción de los muros de Jerusalén y Tobías con Sanbalat se oponían constantemente. Esdras regresó a Jerusalén con el propósito de restablecer el culto a Jehová y se encontró que tanto el pueblo como los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras, teniendo hijos, y eso hacía que su misión fuera más difícil todavía. Elías realizó un gran milagro, que Dios respondiera por fuego, lo que llevó a Israel a dejar el mal camino y mataran a los falsos profetas. Y Jezabel levantó contra él una persecución y Elías huyó al desierto. Tenemos el caso de Mardoqueo, la persecución de Amán contra todos los judíos y en especial contra Mardoqueo, y el propósito, exterminarlos. ¿Cuántos ejemplos más vemos en la Biblia de cómo trabaja Satanás, haciendo que el cumplir el ministerio sea algo difícil, complicado? Pablo, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Satanás se opone a su ministerio en 1 Tesalonicenses 1:18. Tanto era la oposición de Satanás al ministerio de Pablo que Juan Marcos se desanimó abandonándolos en su primer viaje misionero, Hechos 13:13. ¿Debemos esperar oposición del enemigo, Satanás? Sí. Y no debemos sorprendernos porque así ha sido desde el principio. Si tuvo la osadía de atacar a Jesús, de irse contra Jesús, de tentar a Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que no somos nada realmente de valor? Somos tan insignificantes en esta creación. Y que el único valor que nosotros podemos tener es solamente la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ese es nuestro valor. Pero como personas, como seres humanos, no valemos absolutamente nada. Todo el valor es Cristo. Ese es el valor que nosotros tenemos. El trabajo maravilloso de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿debemos esperar oposición del enemigo Satanás? Sí, debemos hacerlo. A lo mejor esta recomendación pasa desapercibida para la mayoría de nosotros, pero sí encierra una advertencia gloriosa de parte de nuestro Señor. Pablo sabía que el ministerio no era cosa fácil y que las razones para renunciar o no involucrarse sobraban, y por ello exhorta a Arquipo a cumplir con su ministerio.
La palabra ministerio proviene del latín minister, que significa servidor. Y aún con todo esto, muchos son los que año tras año renuncian a su servicio, no cumpliendo el ministerio, servicio del Señor. Y esto es fuerte, porque para los que son pastores o un consistorio de la iglesia y tienen que empezar a organizar la iglesia en el mes de agosto o julio, cuando se hacen las asambleas congregacionales, y empezamos a ver qué puesto para asumir puestos. ¿Quién quiere asumir puestos? No, que estoy muy ocupado. No, que este año tengo unos proyectos de vida que en realidad no me van a dejar tiempo para cumplir esta función. Y por el camino de repente, ¿sabe, hermano, pastor, consistorio, yo renuncio a esto porque tengo otra cosa que hacer? Y empezamos a desligarnos de las cosas de Dios. Y cuesta realmente que hayan personas dispuestas a servir. ¿Y por qué? ¿Dónde están puestos nuestros ojos, nuestro corazón? Otra de las causas que impiden cumplir el ministerio es dejarse seducir por el pecado. Tenemos el caso de Demas, quien había sido un fiel colaborador de Pablo, y así lo presenta en Colosenses 4:14 y Filemón 24, aquí en Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pero se descuidó y Satanás lo engañó y pecó. ¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras: antes del desastre viene la soberbia, o la soberbia precede la caída? Cuando hablamos de soberbia estamos hablando de altivez, de un apetito desordenado, satisfacción y envanecimiento, dice la definición, por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Yo soy mejor, tengo más, tengo otra condición de vida, tengo mayor sabiduría, mayor estatus, mayores logros, una serie de cosas, y empezamos a mirar a los demás por debajo del hombro. Y eso pasa. Escuchamos estas advertencias, pero nos detenemos para aplicarlas a nuestra vida. Han habido grandes héroes y religiosos seculares en el mundo que han tenido buen comienzo, pero cuando la fama y la fortuna se presentaron en su camino, desarrollaron un espíritu de soberbia y muchas veces perdieron aquello que tanto atesoraban. ¿Qué inicia esta caída en espiral a la destrucción? Tenemos un ejemplo, la vida de Saúl, según 1 Samuel capítulos 15 al 31, y nos muestra los 8 pasos de una soberbia progresiva. Mientras más crecía la soberbia de Saúl, más se distanció de Dios y tomó estas decisiones pecaminosas. No vamos a leer todas las citas por el hecho del tiempo, pero sí sería bueno que ustedes se dieran el trabajo de leer 1 Samuel 15 al 31 en sus casas, y de ahí se van a ir encontrando muchas sorpresas. Primero, encontramos la desobediencia a Dios, 1 Samuel 15, 3 y 9. Segundo, la racionalización del pecado, 1 Samuel 15, 15. Tercero, miedo al fracaso, 1 Samuel 15, 24. 4, distanciarse de Dios, 1 Samuel 16, 14 y 15. Quinto, celo de otros, 1 Samuel 18, 7 al 11. 6, ira contra los competidores, 1 Samuel 19, 1. 7, necesidad de controlar, 1 Samuel 28, 3 al 15. Y 8, conducta destructiva, 1 Samuel 31, 1 al 10. 8 condiciones. Y es bueno que nosotros, que estamos escuchando, podamos pensar: ¿estoy en alguna o tengo alguna de estas en mi vida? Y creo que es importante. La verdad le digo que me costó mucho hacer el tema. Lo terminé ayer, al mediodía casi. Me costó mucho. Porque la verdad de las cosas es que es muy difícil cuando uno empieza a mirarse. Si hay una cosa que me gusta leer el libro de Nehemías, porque Nehemías dice: hemos pecado. ¿Y qué significa hemos pecado? Que soy parte de. No mira a la congregación, es como decirle: ustedes han pecado y ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que mejorar, ustedes tienen que servir al Señor, ustedes tienen que tener otra vida, otra conducta. Es fácil tirar la piedra y esconder la mano. Pero cuando somos uno solo, somos parte de.
hemos pecado. Miramos a veces cómo decrece nuestra iglesia. Vemos que la iglesia parece que va retrocediendo, se van alejando en vez de ir ganando. ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto como pastor, como siervo? Es fácil decir los hermanos, pero yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo me estoy desarrollando yo dentro de la obra? ¿Qué forma estoy haciendo o cómo estoy actuando para que mis hermanos sientan realmente lo que significa el servicio a Dios? Entonces es fácil a veces y tenemos grandes problemas en esto. Muchas veces decimos, yo no asisto mucho a la iglesia porque en realidad hay una montonera de hipócritas y estos cristianos son una montonera de hipócritas. Y la verdad que cuando el hermano habla así, está pareciéndose muy a los fariseos, porque yo te doy gracias que no soy como estos hipócritas. Lo primero que está haciendo es un fariseo. Y lo segundo es porque nunca ha formado parte de la congregación. Porque dice, estos son así. ¿Y qué significa? Yo no soy así, no soy hipócrita. Entonces yo nunca he sido parte de la congregación. Miro de afuera. Una persona que es parte de la congregación dice, somos así. Fracasamos en esto. No hacemos las cosas como debiéramos. Pero este es uno de los grandes problemas que hace de que no exista una unidad, una participación en conjunto y tengamos un mismo objetivo. Porque no todos estamos unidos y compenetrados y siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo. Entonces aquí vemos 8 formas de soberbia de Saúl. Mirémoslos un poco dónde o cuál de ellas está en mi vida. Cada uno de nosotros debe decir si luchar por mantener el control de nuestras circunstancias o darle a Dios el control total. La soberbia siempre nos va a separar de Dios. ¿Actuamos nosotros entonces con sabiduría? El mundo está lleno de excristianos. Un día fueron fieles, sirvieron fielmente, pero que ahora, por causa del pecado o por otras circunstancias, carnales, terrenales, están fuera. Y se les oye decir, los jóvenes allá, todos los que alguna vez han salido a repartir en las noches alimentos y cosas por el estilo, y muchos de estos indigentes dicen, yo un día caminé en la iglesia, yo un día también fui parte de la iglesia. Y vamos encontrándonos con una serie de personas que fueron un día parte de la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Con cuántos excristianos nos encontramos en la vida diaria? Como cristianos servidores del Señor debemos cuidarnos de no jugar con el pecado, y nuestro celo por nuestra santidad debe ser grande. Nuestro testimonio tiene que ser nuestro mayor tesoro. El mundo siempre está a la expectativa de lo que hacen los creyentes para ver si nuestras vidas reflejan lo que declaramos ser. Su único propósito es confirmar que nada genuino nos diferencia de los demás. O sea, estos son iguales nomás. Son iguales. No hay diferencia en ellos. Al hablar de nuestra fe no hay testimonio más poderoso que nuestra manera de vivir. Podemos exponer con elocuencia todo nuestro conocimiento del cristianismo, pero si no va acompañado de hechos, la verdad de lo que creemos saldrá a la luz de una u otra manera. Me recuerdo un joven que en algún momento creció dentro de la iglesia, se fue a estudiar leyes y en una de las intervenciones de la clase empezó a hablar el profesor contra Dios. Dios no existe y empezó a cuestionar. Y él se paró y empezó a defender a Dios y empezó a hablar de la existencia de Dios y tuvo un gran logro. Le ganó el profesor. Y nosotros decimos, todo para la gloria de Dios. Amén, te sale un hermano por ahí, más pentecostal que presbiteriano. Pero el hecho está en que ganó. Pero el joven nunca ha servido al Señor. Nunca ha participado en las cosas de Dios. Él vive en el mundo. Toda una teoría de lo que es la existencia de Dios la desarrolló eficazmente. O sea, se prepara para ser un buen abogado. Pero todo lo que ha hecho no glorifica a Dios. Porque las personas, ninguna se convirtió, ninguna se acercó al Señor
y solamente tuvo un logro académico, si podemos decirlo así, de ser superior a su profesor en esa batalla. Entonces, no todo lo que nosotros hablamos a veces denuncia lo que somos, y en eso tenemos que tener cuidado. Recordemos, Jesucristo se dio por completo. Incluso dio su propia vida. Aunque esa fue su misión para la remisión de los pecados, Él nos dejó también el ejemplo de una fe firme. Él enseñó a sus discípulos a obedecer la voluntad del Padre y les comisionó a hacer lo mismo con los demás. Cristo le dijo la tercera vez a Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Juan 21, 17. Con frecuencia transmitimos nuestra fe al contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero la gente se deja llevar más por lo que ve que por lo que oye. Vivir una vida que refleje la naturaleza verdadera de nuestro amor a Cristo es la mejor manera de dar testimonio de nuestra fe a los que nos rodean. Es el mayor mensaje que se puede oír, es el mayor servicio para honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo es el esposo con la esposa? ¿Cómo ven los hijos el testimonio de sus padres como cristianos? La mamá es mansa, amorosa, cariñosa, temerosa de Dios. El esposo es manso, consecuente con su esposa, la trata bien, la ayuda, la sostiene. ¿Los hijos ven realmente a Cristo en el corazón de sus padres? ¿Ven el amor verdadero? ¿Reflejan un buen testimonio? Y si salen afuera, o los vecinos, ¿qué podrán decir? Vivir una vida que refleje la naturaleza verdadera de nuestro amor a Cristo es la mejor manera de dar testimonio de nuestra fe a los que nos rodean. Es el mejor mensaje que se puede oír. El Señor en su palabra, la Biblia, nos exhorta a purificar nuestras vidas, desechando lo malo y aprendiendo lo bueno. Colosenses 3, 5, 8 al 10. Cuando su obra no es nuestra prioridad, eso nos lleva a no cumplir nuestro ministerio. Entonces la obra de Dios ¿es nuestra prioridad como cristianos? No estamos hablando de pastores, no estamos hablando de ancianos, de profesores de escuela dominical. Estamos hablando de cada uno de nosotros como cristianos. ¿La obra de Dios es mi prioridad? ¿Es nuestra prioridad? ¿O es algo secundario? ¿Es algo de domingo? ¿O es un buen pasar? ¿Es algo distinto? ¿Me ayuda? ¿Me entretiene? ¿Me hace tener buenos amigos? Debemos asegurarnos de poner a Dios y su obra primero. Jesús le dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Por dónde partimos nosotros? Por las añadiduras. Y después decimos, gracias Señor por todo lo que me añades. Pero solamente nos quedamos en Él. Gracias por todo lo que añades. Pero cuando el Señor nos dice, quiero que me sirvas, quiero que trabajes en mi obra, ¿qué decimos nosotros? No tengo tiempo, estoy ocupado. Lamentablemente muchos cristianos buscan la prosperidad y sus comodidades antes que el reino de los cielos. Sus agendas están tan ocupadas que apenas hay tiempo para servir al Señor. Muchos abandonan la relación con Dios a través de cumplir su ministerio porque se comprometen a un mejor trabajo con mayor remuneración, a veces por situaciones familiares, de superación personal, o sea, siempre buscando mi yo. El Señor desea que todos prosperemos, pero ello nos invita a buscarle a Él. Su reino es primero y su justicia y lo demás viene por añadidura. Esto nos puede llevar a atender el ministerio de manera irresponsable, siempre apurados, con prisa, cansados y de forma ineficiente. No tengo tiempo, tengo mucho que hacer, entonces lo que hago lo hago tan rapidito así, pero tengo que hacerlo con tiempo y estoy pendiente del reloj, estoy pendiente de esto, y la señora, y los niños, papá, y todo el mundo haciéndole algo. Porque hay que terminar, pues. Estoy cansado, pues. Tengo muchas cosas. Y el servicio que le damos a Dios, ¿y Dios tiene cansancio? El Señor eternamente está sirviéndonos, ¿o no? Eternamente. Preocupado de atendernos, de cuidarnos, a pesar de que somos tan infieles. Le fallamos de tantas maneras. Le ofendemos de tantas maneras.
Pero su amor nunca descansa. Dios nunca está ocupado para nosotros. Siempre, siempre está atento para bendecirnos, para ayudarnos, incluso hasta para amonestarnos, corregirnos y mostrarnos en qué estamos fallando. Pero siempre Dios está preocupado de nuestro bienestar espiritual. Esta actitud es condenada terriblemente por el Señor. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciera engañosamente la obra de Jehová. La versión que salió de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice: maldito el que hiciere la obra de Jehová con negligencia. Y hay otra versión que usa la palabra indolentemente, que es la versión 60. Para cumplir eficientemente nuestro ministerio debemos planear bien nuestro tiempo para atenderlo, honrarlo, glorificarlo, servirle, agradarle, manifestarle el gozo de ser su hijo y realizar su obra de manera responsable, sabiendo que no es un jefe humano, es el soberano, el Señor de señores, y que un día daremos cuenta de ello. 2 Corintios 5:10. Si hay un pasaje que me gusta parafrasear, si no me equivoco está en Juan, que de repente se me pierde. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo digo amar a la persona que tengo a mi lado, esposa, esposo, si yo digo amar a mis hermanos, pero no les sirvo y no los atiendo, ¿qué soy? Mentiroso. Y si no soy capaz de atender a quien veo, ¿podré atender a quien no veo? Que es a Dios. ¿Y servirle? Por eso es importante que nosotros pensemos un poco cómo está mi servicio a Dios. Para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios, es cosa de leer Eclesiastés. Dios quiere que nos preocupemos por nuestro peso, no los kilos de más que tenga nuestro cuerpo, sino el peso de nuestra vida en términos eternos. Yo tengo que bajar de peso, estoy un poquito pasado, como 20, 30 kilos, como mínimo tengo que bajar. No sé si lo bajaré en esta vida o en la eternidad, pero en algún momento tendré que bajarlo. Espero en el Señor y mi señora me pone cuchillo a la garganta, un día me va a degollar y ahí ya no voy a comer más, y yo creo que ahí voy a adelgazar. Pero el hecho es que de alguna manera hay que bajar porque eso también hace mal al organismo. Y en eso hay que tener cuidado. El Señor Jesucristo vivió una vida de gran peso de gloria, llena de valor eterno. Debemos orar para que nosotros y los seres que amamos andemos de tal manera que pongamos en alto el nombre de Cristo Jesús y que el peso de nuestra vida sea de valor eterno. Sabemos que no podemos ser perfectos como Él lo fue, pero sí podemos, por el poder del Espíritu Santo, mostrar las cualidades de Jesucristo como el amor, la compasión, la paciencia, el perdón y la comprensión. Eso podemos hacerlo. Porque se supone que tenemos el Espíritu Santo. Y Él es el que tiene que actuar en nuestra vida y tiene que usarnos para su gloria. El valor del oro y la plata y las piedras preciosas se determinan por su peso. La relación a nuestra vida espiritual también debiera ser igual. Entonces, ¿estamos preocupados por nuestro peso espiritual? ¿O solamente nos interesa nuestro peso terrenal? En 2 Timoteo encontramos otro llamado a la fidelidad en el ministerio en Filipenses, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo se le ha llamado el canto del cisne, porque al final de la jornada, cuando el cisne muere, emite un canto lamentoso que anuncia su partida. Y eso es lo que está pasando con el apóstol Pablo aquí.
Así Pablo, el apóstol de los gentiles, anunciaba su muerte con esta última carta. En ella refleja una urgencia por declarar los temas importantes de un pastor viejo, ya cansado, lleno de esperanza. Esperanza no para esta tierra, para esta vida, sino para la venidera. Pablo le hizo a Timoteo un encargo, le dio un solemne mandato. Y le dice en los versículos, en 2 Timoteo 3, 1 al 9, en vista de los tiempos peligrosos. Luego de la fidelidad de Pablo, en capítulo 3, versículos 10, 12 y 14, y de la palabra de Dios que equipa, también en el capítulo 3, 15 al 17, a Timoteo se le encargó la solemne responsabilidad de ser fiel. Cuando Pablo se dispone a encomendar la predicación del Evangelio a los perdidos y la instrucción cristiana de los discípulos para alcanzar la madurez, usa una introducción que realmente debiera producir en nuestras vidas una reacción y un compromiso. Y es ahí que esto es muy delicado, ¿ah? Porque esto debiera producir en nosotros o poner la piel como de gallina. Si nosotros ponemos bien atención y tenemos temor a Dios, esto realmente debiera remecer en nuestra vida. Aquí nos presenta dos realidades innegables. Primero, la presencia de Dios. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, llamando a Dios, el Padre, y a Cristo como testigo del encargo. O sea, mira, Timoteo, aquí está Dios, aquí está Jesús, y te encargo esta tarea. ¿Ante quién? No es ante cualquiera. No es ante cualquiera. Es alguien muy importante, muy trascendente. Es alguien que está fuera de todo lo humano. Más allá de todo, el soberano. Por lo tanto, el encargo que está colocando es tremendamente importante para Timoteo. Tremendamente importante. Si están presentes, no se puede rehuir este llamado. Porque si estuviera aquí presente en este momento Dios y Jesús hiciera un llamado, ¿qué haríamos nosotros? ¿Le diríamos no? Y supiéramos quién es. Y esta es una de las cosas, yo lo digo, si estuviera presente. Y se fijan ustedes que nadie ha dicho está presente. Porque solamente esperamos que esté tangiblemente, físicamente, para que tenga valor. Pero está aquí Dios, está Cristo, está el Espíritu Santo, están aquí. Este tema, quien no lo he preparado yo, es el Señor que ha permitido que nosotros podamos meditarlo, tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo y nos está llamando a cada uno de nosotros, a mí y a ustedes. Cuando uno prepara, yo creo que todos los pastores aquí pueden decir que es así, Pastor Fernando, Pastor Andrés, Pastor Luis, y todos los pastores, perdone que omita algunos, pero cuando uno prepara un mensaje, un estudio, ¿es complicado o no es complicado? No solo por la temática, sino porque el texto que vamos a usar, ¿a quién golpea primero? ¿A quién le da la primera cachetada? A uno. Y uno tiene que empezar a desmenuzarlo, y al desmenuzarlo empieza a encontrar con muchos problemas. Y uno empieza a mirar su vida y uno como que empieza a decir, mejor no lo voy a estudiar, no lo voy a meditar, no lo voy a enseñar, porque esto va muy directo contra mí. Y uno empieza a encontrar muchas cosas. Entonces, Señor, ¿en quién empieza a trabajar primero? En uno. Y luego uno lo elabora y lo tiene que presentar. Y el hermano puede decir, se le pasó la mano, pues fue muy duro. Pero imagínese, lo estudió, lo meditó, lo analizó, lo desarrolló y luego lo presentó. ¿Cuántas bofetadas recibió el que está entregando el mensaje? Y el hermano, porque recibió una, se queja. Pero ¿cuánto hemos recibido nosotros? Para poder llegar a entregar ese mensaje, es mucho más de lo que una congregación recibe. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ver cómo trabaja el Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver
nuestra disposición a hacer lo que el Señor nos dice. Aquí nos presenta dos realidades innegables. Dijimos la presencia de Dios, Padre e Hijo. Y Pablo enfrenta a Timoteo y nos enfrenta a nosotros, a la presencia de Dios misma, para comprometer nuestra vida al ministerio que Él nos dejó en su palabra. Y el ministerio aquí que nos dejó no es solo ser pastor, no es solo ser misionero, no es solo ser profesor, no es tener una función específica dentro de la iglesia. ¿Cuál es la misión que todos tenemos? Primero, obedecer al Padre. Lo primero es obedecer a Dios. Lo segundo, servirle, glorificarle, extender el Evangelio y edificar la iglesia. Y ese es un trabajo de todos. No es solo de algunos, es un trabajo de todos que tenemos que cumplir esa función. El ministerio de reconciliar al mundo con Dios y edificar al pueblo de Dios es la mayor tarea que nosotros tenemos. Por esto, en 2 Timoteo 4:1, texto que recién leímos, le dice: te doy este solemne encargo. No es para cualquiera. Y esto es hermoso. No es para cualquiera. Y debe ser un motivo de glorificar a Dios, decir: gracias, Señor, porque yo, siendo un siervo tan pequeño, tan infiel, tan imperfecto, no merezco absolutamente nada. Toda mi justicia es como trapo de inmundicia. No tengo ningún valor. Pero tú me das este encargo a mí, que no soy nada. ¿Tiene un valor y tiene un peso? La sangre de Cristo. La gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que movernos. Tiene que motivarnos. Tiene que ayudarnos a vivir una vida más comprometida con el Señor. Entonces, lo primero dijimos, la presencia de Dios en este solemne llamado. Y lo segundo, declara la soberanía de Dios. Dice: ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dios es el juez justo por excelencia. Cuando Pablo apela a la justicia de Dios, nos deja ver que el encargo es muy importante, pues se nos hace delante del soberano de justicia. De modo que la autoridad que Pablo toma para encomendar este ministerio a Timoteo y ahora a nosotros, viene de parte de Dios. Significa que si Dios, soberano justo, es testigo, es también aval y respaldo del encomendado, a quien se le dio la encomienda o la responsabilidad. Él está ahí. Y si nosotros miramos tiempo pasado, como dice Josué 1:9, ¿cómo dice? Esas palabras fueron para Josué. Si bien es cierto, fueron para Josué, pero ¿tienen un alcance para nosotros? Si Dios fue con Josué y le dijo eso, el Señor también nos dice a nosotros: mira, como yo fui con Josué, así voy a ser contigo también. Ahí tienes un testimonio de mi fidelidad, de cómo soy yo con mis hijos. Aprende de él. Aprende. Déjanos, ¿cierto? Y considera lo que yo hago, lo que yo puedo hacer en tu vida. La Biblia es el manual con que trabaja el Espíritu Santo, por ello debemos estudiarla, meditarla, grabarla en nuestra mente y corazón para prepararnos para ser conforme a la imagen de Cristo. Nuestra iglesia debería estar llena de personas que comienzan a ser más como Cristo, no un actor de cine, cantante, deportista, sino como Cristo y su carácter y personalidad, forma de ser y actitudes, a ser más amorosos, con más gozo, con más misericordia, mayor entrega, con menos egoísmo, apariencia de piedad, menos amor al mundo, menos amor a esta vida. A veces uno escucha: oh, si Messi, pero Messi, oh, si yo lo quiero tanto, me gusta tanto como es Messi. Y cuando hablamos del Señor, hablamos así. Amo tanto al Señor. Ser transformado por la gracia de Dios es lo más importante. Este encargo descansaba en la responsabilidad de Timoteo ante Dios, quien era testigo de lo que Timoteo hacía y lo juzgaría.
Dios el Padre y Dios el Hijo servían como testigos del encargo a Timoteo. Timoteo estaría sirviendo delante de, es decir, a la vista de la deidad. O sea, cuando nosotros servimos, estamos ante la mirada de Dios. Él nos ve. No pensemos en el mundo, porque a quien tenemos que alabar y glorificar es a Dios, y a quien tenemos que servir es a Dios. Los demás son beneficiados con este trabajo, con este servicio. Son bendecidos. La palabra juzgará no es simplemente un tiempo futuro, sino una palabra que quiere decir a punto de. Jesús está a punto de juzgar. Y eso da énfasis a dos ideas. El juicio es seguro. No habrá controversia ni forma de escapar. El juicio es inminente. Dios está a punto de juzgar, así que no debe haber demora en obedecer el encargo. Me da la impresión que esto no va a ser así. No va a ser así. A lo mejor es mucho, es ponerle mucho. Entonces eso hace que vivamos una vida muy relajada. Dios está observando y siendo testigo del creyente todos los días. Y ahí surge la oposición, 2 Timoteo 4, 3 al 4, donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Por medio de la palabra, porque en los versículos 3 y 4 se presenta la segunda base del encargo de Pablo a Timoteo. Vendrá un tiempo difícil. Y la palabra tiempo significa estación o época. ¿Cuál será la razón? Habrá un tiempo cuando muchos no sufrirán la sana doctrina, ya no soportarán más la predicación de la palabra de Dios. El mensaje de Dios es un perfume agradable que da vida a aquellos que lo reciben. Y esa misma palabra es una ofensa, dando muerte a los que la rechazan. La oposición surge de aquellos que no pueden soportar colocarse bajo la autoridad de la sana doctrina. ¿Y acaso no lo estamos viviendo con todas las enseñanzas hoy? Dios nos manda a ser fieles. Nosotros pertenecemos a una iglesia que se llama Fundamentalista Bíblica. Espero que nadie lo tome a mal lo que voy a decir. El título no es importante. Estamos aquí por la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios, a su palabra. Y si Dios nos colocó en la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, es porque quiere que aquí nosotros cumplamos un propósito y un servicio. Y nos da el privilegio de poder servirle. Entonces es importante que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios, al testimonio. Los tiempos son difíciles. ¿Cuántas doctrinas engañosas tenemos hoy en día? La teología de la prosperidad es una de las más fuertes. Cuando se hablaba de visualizar, allá en Cauquenes, los hermanos nos reímos porque al frente del templo de Cauquenes hay una casa, los que han estado ahí, hay una casa muy linda, muy grande. Y yo le digo a los hermanos, todas las veces que voy, visualizo esa casa porque me gustaría tenerla. Pero algo está mal en mi vida que el Señor no me la da. Y muchas personas empiezan a visualizar y se dejan llevar por estas enseñanzas. Porque no estudian la palabra, porque no meditan, porque realmente no se toman de la mano de Dios y no dejan que el Espíritu Santo sea que les enseñe. Empiezan a pensar mucho en lo que el hombre enseña. Doctrinas de hombre. A veces se aprende más de los libros que de la palabra de Dios. Se estudian más los libros que lo que Dios dice en su palabra. Y eso a veces lleva también a cometer errores. También tenemos la reacción. Los que no pueden soportar la sana doctrina dan paso para salirse de la influencia de su predicación. Quizás deberían dejar de asistir a las reuniones, pero los hombres tienen un vacío en cuanto a Dios y por eso son incurablemente religiosos, o sea, prosélitos solamente. Si una persona no adora al Dios verdadero de la manera adecuada, adorará de otro modo. Los que rechazan la manera de Dios encuentran maestros que no enseñan la sana doctrina. También tenemos los resultados en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas personas tenían problemas de oído, sus oídos tenían comezón por oír cosas que lo autoalababan, pero ellos apartaban sus oídos de la verdad. Se apartaban de la verdad para volverse a las fábulas.
Las fábulas son creencias que se oponen a los hechos, que no están de acuerdo con la verdad. Y tenemos que descansar nuestra fe sobre la roca sólida de Cristo. Los que se vuelven a los falsos maestros descansan su fe sobre la arena de las fábulas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Mi fe en qué descansa? ¿En la verdad del Evangelio? ¿En la palabra de Dios? ¿En lo que el Señor me muestra? ¿O sencillamente en lo que el hombre dice? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Perdón, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero a veces nuestra soberbia es muy grande y nos lleva a cometer errores en los dichos. En una oportunidad escuché a un pastor de la iglesia reformada decir: el que no es reformado no es cristiano. Y claro, están hablando de la doctrina de la reforma, de las verdades de la reforma que salieron a luz. Pero cuidado, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. La reforma fue un momento que Dios usó para despertar las verdades en una sociedad en la cual estaba escondida, porque un sistema religioso la tenía escondida, y usó hombres para sacar esas verdades y para enseñar esas verdades y para acercar al hombre al Dios verdadero. Pero nuestros principios están ¿dónde? En la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios. Ellos son como cualquiera de nosotros que podemos sostener la fe, sobre todo en estos tiempos difíciles. ¿Cuántos otros países los cristianos están sufriendo, las iglesias sufriendo, perseguidos, torturados, muertos? Nosotros tenemos un privilegio aquí muy grande. En este momento todos sentados, tranquilos, hay uno parado que está enseñando. Pero todos estamos sentados, cómodos, tranquilos, escuchamos, atendemos. No sé cuántos de ustedes recuerdan los temas del Congreso de abril del año pasado. ¿Fueron buenos o no? Amén, fueron buenos. Ahora, hagamos un examen. ¿Esos temas me sirvieron en mi vida durante el año? ¿Me produjeron un cambio? Y dentro de la obra, ¿produjo realmente un cambio todo lo que enseñó y todo lo que se trató? ¿O seguimos con la misma marcha? ¿No se ha generado un cambio, no se ha generado una forma distinta? ¿Y seguimos marcando el paso? Entonces la palabra del Señor no debe ser para marcar el paso. Debe ser para producir cambios. Por eso los mensajes, ¿sabe? En una oportunidad, una hermana se acercó a un pastor que había enseñado y le dijo, pastor, le dijo, no sabe lo agradecida que estoy por el mensaje. Muy, pero muy bueno el mensaje. Excelente el mensaje. Extraordinario para mi vida. Y el pastor le dijo, me gustaría que hubiese sido malo. Pésimo. ¿Y por qué? Le dijo. Porque así usted volvería el siguiente mes. O sea, volvería todos los domingos. ¿Por qué? Porque ella venía cada un mes, cada 2 meses a escucharlo. Y cada vez que se iba con el gran mensaje. Y le duraba 2 meses, 3 meses. Y a veces parece que nosotros somos así. Escuchamos un mensaje, lo encontramos tan bueno y nos dura para varios días. Y la verdad que todos los días debemos estar en comunión con Dios. Y debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado mucho con lo que está sucediendo hoy con las muchas enseñanzas. A veces nos empezamos a colar el mosquito. Tratamos de buscar respuestas. Otro día miraba en Facebook un asunto que decía de qué color era la piel de Abel. Unos teólogos discutiendo de qué color era la piel de Abel. Y yo me decía, dentro de todo mi caminar a través de los años que tengo, no he conocido a Abel, pues yo también soy viejo, pero nunca jugué con él, no compartí con él, a lo mejor en algún momento jugamos la pelota, pero el hecho está en que no me acuerdo del color de la piel de Abel. Pues. Preocupado de qué color es la piel de Abel. Ayuda al crecimiento cristiano, ayuda a la vida cristiana, ayuda. Empezamos a buscar cosas que no tienen trascendencia, no tienen importancia y descuidamos lo principal que es la fe en Cristo.
la relación con Cristo, la preparación porque Cristo viene a buscar a su iglesia. No importa los pensamientos que se tienen de cómo hacer. Lo que sí es una verdad que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Y estamos preocupados de eso? Empezamos a ver tantas cosas y nos gastamos tratando de explicación a cosas que no tienen valor en nuestro crecimiento espiritual. Es que debemos conocer, es que debemos saber, es que tenemos que dar explicación. No hablamos de Cristo, pero sí queremos dar razón de muchas ideas y aclarar conceptos. Pero lo que menos hacemos a veces es hablar de Cristo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Estos días leía una historia, un asunto que me pareció, dentro de todo, decía, me refiero, dice, al peligro de academizar la fe cristiana, o los púlpitos, y eclipsar al Dios que eligió revelarse en términos entendibles y en claves asequibles para la humanidad. El flagelo de reducir la fe cristiana a una serie de conceptos altamente elaborados, pero que en muchos casos carece de poder transformador. A veces elaboramos tanto las meditaciones de la palabra y los estudios que al final todos salimos colgados. Y salimos tan fríos como entramos. Y se nos olvida la esencia de lo que es el Evangelio. Recordar siempre que el mensaje debe ser cristocéntrico, por sobre todas las cosas. Cristocéntrico. En todo tiene que estar Cristo. En todo lo que enseñamos debe ser el centro de todo. Y a veces elaboramos tanto las cosas, con grandes conceptos, con términos elevados, porque esto tiene que ser atendible desde el más pequeño hasta el más adulto, del que tiene mayor cultura al que tiene menos cultura. Parece que hoy en día estamos elaborando mensajes solamente para los que tienen un gran título, un ingeniero, un médico y bla, 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 bla. Pero se nos olvidan de los demás hermanos. Se nos olvidan los demás. Parece que esa es la élite. Y parece que eso hay que abarcar. ¿Y el resto? En una oportunidad conversaba con una hermana de otra denominación que me encontré en la calle con ella y me decía, ¿sabes? En mi iglesia lo único que se canta hoy en día son cantos modernos. Y nosotros que cantábamos himnos, nadie nos toma en cuenta, nadie nos considera. Pura música con batería, con esto, con lo otro. Y nosotros no podemos cantar. No nos consideran. Y en eso también tenemos que tener cuidado. Por eso dice el comportamiento de la fidelidad en el ministerio, cuando dice el versículo 2, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Lo primero que nos dice aquí es predica la palabra. El concepto de predicar es para nosotros una actividad definitivamente relacionada con la iglesia. Predicar la palabra es proclamar la palabra con autoridad, el mensaje de Dios, lo que Dios quiere que nosotros transmitamos. Solo la palabra de Dios puede ser proclamada con autoridad cuando se habla de Dios, cuando el mensaje es cristocéntrico, porque ella solo ha venido de Dios. Nadie puede sustituir a la predicación de la palabra de Dios en la iglesia, porque la palabra de Dios es la herramienta del Espíritu. Efesios 6:17. Para producir el nuevo nacimiento, 1 Pedro 1:23. La fe, Romanos 10:17. ¿Quién se acuerda de ese texto? Romanos 10:17. La fe y el oír. El arrepentimiento, Romanos 7:7, 2 Timoteo 3:16, y las buenas obras, 2 Timoteo 3:17. Todo esto se refiere a la palabra de Dios. Herramienta del Espíritu, producir el nuevo nacimiento, estimular la fe, producirla en las personas, el arrepentimiento y las buenas obras. Cuando se predica la palabra de Dios, se está edificando la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, según lo que nos dice Efesios 2:20, que voy a darle lectura. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una iglesia sobre
La edificación de la palabra no puede tener la obediencia a la palabra. Será como una casa edificada sobre la arena sin fundamento. Cualquier tempestad podrá derribarla. Mateo 7, 24, 29. ¿Quién ha de alimentar a las ovejas? Ha de dedicar mucho tiempo a alimentarse a sí mismo de la palabra. Cuando no se conoce la palabra, se habla cualquier cosa, cualquier idea, cualquier pensamiento, y vienen las doctrinas cerradas o pensamientos cerrados. Entonces, para predicar, yo primero tengo que conocer, saber, experimentar, vivir. El siervo de Dios ha de leer y estudiar la Biblia diariamente. Por eso dice 1 Timoteo 4:13, trae cuando vinieres el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, el siervo de Dios ha de leer y estudiar la Biblia diariamente. Ocúpate en la lectura. Cuando hablamos de estudiar la palabra del Señor y olvidarnos que los libros son consejeros, son amigos. No son libros inspirados, pero sí son amigos con los cuales nosotros podemos conversar, consultar. Yo tengo muchos libros. Nunca he leído un libro completo, ni teología. Luego me he dado ese trabajo. Sé lo que contiene cada libro, porque cuando llega a mis manos le veo el índice y trato de aprenderme. Eso me lo enseñó mi padre. Léete siempre el índice y cuando veas el índice vas a ver qué contiene y cuando lo necesites vas a llegar a ese libro. Entonces, cuando tengo alguna idea que no la tengo muy clara, yo o le pregunto a un pastor y le digo, pastor, ¿qué piensa usted de esto? No importa que me diga ignorante, pero le digo, ¿qué piensa usted de esto? Porque yo pienso esto. Él me da su idea. Voy a un libro y le digo, Calvino, ¿qué piensas tú? Sproul, ¿qué piensas tú? MacArthur, ¿qué piensas tú? Y MacArthur me da Berkhoff me da otra cuestión más elaborada. Sproul me dice otra cosa y voy buscando. Y en base a eso voy formando una panorámica. Son amigos que me están dando sus ideas, sus pensamientos, pero no son verdades absolutas para mí. La única verdad absoluta, ¿cuál es? La palabra de Dios. Esa es mi verdad absoluta. Los otros son solamente ideas de amigos, que pueden estar bien, como pueden estar erradas. Entonces nosotros tenemos herramientas para crecer, para fortalecernos y para prepararnos para servir al Señor. En cuanto al fondo o contenido de la predicación, no se debe sustituir el mensaje de la palabra de Dios por excelencia de palabras o de sabiduría humana. La predicación adecuada no se basa en el empleo de los más selectos del lenguaje, ni tampoco en el empleo de recursos y estrategias pedagógicas o psicológicas, sin más. Cuando se sustituye la palabra por la sabiduría humana, se produce en los oyentes una fe no genuina. En cuanto a la forma o manera de predicar la palabra, no se debe recurrir a palabras persuasivas de humana sabiduría, dice 1 Corintios 2:4. Recurrir a la psicología, a la demagogia o halagos populares, según 1 Corintios 1:20, va a producir un mal efecto dentro de la congregación. No colocar música de fondo que apelen a la emoción, trucos psicologistas para emocionar la fe, muchas veces se usa. El pastor está predicando y aparece una música por detrás y las personas empiezan a llorar y empiezan a sentir. De repente dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Se paran hasta los pastores, todos los que están ahí se paran y se convierten todos por segunda vez. Y el hecho está que dice, tuvimos una campaña extraordinaria, había 1000, pero se convirtieron 2000. Fue extraordinaria la campaña. Pero no es así, porque muchas personas pues salen y dicen, no sé qué hice. Nunca más vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue la emoción. Solamente la emoción. Y en eso hay que tener cuidado, no jugar con la emoción. La sabiduría humana no sirve ni para enseñar ni para entender las cosas de Dios. No debemos buscar la aprobación humana ni la gloria propia. También dice insta, en el versículo 2, que predique la palabra, que intes. Insta quiere decir listo. Timoteo tenía que estar listo para predicar la palabra y para hacer cualquier tipo de ministerio para el cual Dios le había equipado. Tenía que ministrar cuando fuera bien recibido y cuando hubiera también oposición. Dice redarguye. Esto redarguir es volver el argumento en contra de lo que alguien piensa. Muchas actitudes y acciones están prohibidas por la palabra y necesitamos ser redarguidos por la palabra a través de siervos fieles y temerosos de Dios. Reprende, más fuerte que redarguir, y probablemente dirigía a los que no son convencidos por la acción de redarguir. Entonces tenemos que ser fuertes en decirle, esto es incorrecto.
correcto, va contra los principios de Dios. Dios no acepta esto, ¿no? Y eso Dios lo condena. Y tenemos que ser fuertes en eso. Y exhorta, forma verbal de la palabra griega paracleto. El Espíritu Santo es el paracleto o consolador por excelencia. Y el siervo del Señor tiene que consolar, fortalecer o alentar a otros a hacer lo correcto. Redarguir, reprender y exhortar tenían que hacerse con toda paciencia y doctrina. Aquí paciencia, soportar a la persona que no reacciona. Y estoy terminando, ya me están eliminando ya. No solo demanda paciencia, sino que también doctrina. La Escritura es útil para doctrina o enseñanza. Al presentar que está equivocado, debe hacerlo con la Biblia y no la opinión humana del problema, y decir lo que es correcto contra la Biblia. Debe ser el aliento bíblico, dar ese aliento en cuanto a la grandeza de nuestro Dios y a su presencia permanente para ayudar. Cuando ministramos como exhortadores, somos simplemente instrumentos del gran exhortador que es el Espíritu Santo. Sé sobrio. La palabra significa velar, ya sea literal o metafóricamente. Tenía que ser sobrio en todas las cosas, sobrio en las áreas de doctrina, comportamiento, vida y fe, velando por sí mismo y por los demás. Y soporta, en 2 Timoteo 2:9, fue traducida, sufre penalidades. Pablo había sufrido hasta ser encarcelado. Alentó a Timoteo a no avergonzarse del testimonio del Señor. Haz la obra de evangelista. Evangelista se traduce generalmente predicador del Evangelio. No debía encerrarse tanto en cuidar el rebaño y luchar contra los réprobos de manera que se olvidara de los perdidos. Y esta es una de las cosas, a veces nos enclaustramos en el templo y se nos olvida las almas que necesitan o que se les lleve el mensaje de salvación. Cumple tu ministerio, no debía abandonarlo, sino llevarlo fielmente a término. Debía acabar su carrera tal como Pablo había acabado la suya. Tenía que ser fiel hasta el fin. Todo creyente es un siervo de Cristo. El desafío a ser fiel en el ministerio hasta el fin es para todos nosotros los creyentes. Y por último, aquí Dios hace 3 llamados a cada persona. El llamado a la salvación, el llamado a la santificación y el llamado al servicio. ¿A cuántos de estos llamados ha contestado usted? ¿Por qué sigue postergando esa decisión crucial en su vida de servirle, de ser útil en la obra de Dios? ¿Por qué será que todos tenemos la tendencia a hacer las cosas mañana, una vez que logre esto, que alcance esto, y no hoy? ¿Cuándo le necesita el Señor? Bueno, sabemos que el Señor puede hacer la obra sin usted, sin mí, porque el Señor es dueño de todas las cosas, pero el privilegio que nos usa a nosotros. Y debemos dar gracias al Señor de que Él nos utiliza a nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar la decisión de no postergar el llamado que el Señor nos hace? Quiere el Señor bendecirnos, ayudarnos y que realmente podamos tomar conciencia de lo que significa cumplir el ministerio. Que no sea un tema más. Que no vayamos a la casa y decir, me gustó. El predicador era atractivo, lo que me dice mi señora. Pero el hecho está, no sea eso, sino que realmente sea la palabra de Dios que realmente mueva nuestros corazones, la gratitud de la salvación, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Qué semana estamos ahora? La Semana Santa. ¿Qué valor tiene que Cristo murió por mí? ¿Qué valor tiene que Cristo en un momento dijera, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el dolor más grande en ese momento de Cristo, su Padre lo dejó solo, no tener la ayuda. Volvió la mirada para otro lado, no podía hacer nada, porque estaba en juego nuestra salvación, nuestra vida. Y en ese momento Cristo muere en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me dejas solo? ¿Por qué me has abandonado? Necesitaba a su Padre, necesitaba la fortaleza de su Padre, la ayuda en ese momento, porque el dolor no era todo el sacrificio de los golpes, de la tortura, de todo eso. Eso no era lo más trascendente, porque muchos hombres habían pasado por eso. El peso más grande de Jesús era que el Padre no lo podía ayudar. Había dado vuelta la mirada. Si en ese momento Dios obraba en rescatar a su Hijo, ya no había nada posible para nosotros. Cristo fue obediente hasta la cruz, pero murió por nosotros.
Pensemos en lo que Él hizo por nosotros. Y pensemos, ¿qué hago yo por el Señor? ¿Vivo una vida egoísta? ¿O vivo en gratitud para mi Dios? Padre Santo, Padre bondadoso, te agradecemos por amarnos, por bendecirnos. Te agradecemos porque somos tus hijos. Tú conoces nuestra realidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces cómo vivimos en la vida diaria, qué es lo que hacemos, cómo nos movemos, qué hablamos, cómo nos comportamos, cómo te servimos. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en nuestra vida. Señor, si tú has obrado salvación en nuestra vida, gracias por ello. Si tú quieres que seamos santos, que tu Espíritu Santo mueva nuestra conciencia, nuestro corazón, todo lo que somos. Pero también humíllanos para que nosotros podamos someterte a ti y podamos servirte en lo que tú mandas. Ayúdanos, que podamos seguir el ejemplo de Cristo. Tu bendición por cada uno de los presentes, por los que están escuchando en sus casas, por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por nuestra denominación, por tus siervos, por cada uno de los que componemos tu obra. Ayúdanos para realmente ser siervos eficaces y poder glorificarte en todas nuestras acciones. En Cristo Jesús. Amén.